un podcast de Radio Creativa. Bienvenidos a una nueva edición de Santander en Marcha. Hoy vamos a hablar de música, de lo que significa vivirla, de lo que hay detrás de los escenarios y de cómo es abrirse camino siendo músico en la ciudad de Santander. Y recuerda que este programa lo hacemos desde aquí, desde el Centro Cívico Tabacalera. Como siempre me acompañan Yolanda Rodríguez. Yolanda Rodríguez. Hola, buenas tardes. Paloma Losada. Hola, buenas tardes. Y Elisa Ojea. Buenas tardes. Y Alfonso Cortés, al que tendremos más adelante en una pequeña pieza que nos ha preparado. Y como os decía, en este episodio vamos a hablar de vocación, de trabajo, de agenda, promoción, proyectos propios, de lo difícil y lo bonito que puede ser dedicar una parte tan importante de la vida a la música. Pero sobre todo vamos a hablar de esto, de música. Y antes de arrancar, os recordamos que si queréis formar parte del equipo que hace de Santander en Marcha, podéis apuntaros al taller de radio, a este mismo taller de radio que hacemos todos los martes de 6 a 8 en el Centro Cívico Tabacalera. Y dicho esto, comenzamos. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados muy especiales para hablar de música desde dentro. Tenemos con nosotros a Nico Alvear. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento. Nico, si tuvieras que presentarte en unas breves palabras para nuestra querida audiencia, ¿cómo sería? Bueno, pues hemos venido a hablar de música. Soy músico lo primero, pero bueno, aparte somos muchas cosas, ¿no? Los músicos que muchas veces, aunque dedicamos la mayor parte del tiempo a esto, pues hacemos más cosas además. Pero bueno, sí, la verdad que eso, pues el 90% de mi vida está relacionado con el tema y no sé, pues dentro de esta cosa, pues muchas facetas y no sabría muy bien tampoco resumirlo en... No, es importante, o sea, ya saber que tenemos aquí sentado con nosotros a alguien que dedica el 90% de su tiempo a la música ya es suficiente, ya es suficiente información. Paloma. Y también nos acompaña Carlos Russell. Explícanos un poco qué haces y por qué estás. Muchas gracias, Paloma. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado. Yo no dedico desafortunadamente el 90% de mi tiempo a la música, ojalá, pero enhorabuena, Nico. Yo me dedico a la docencia, pero aparte tengo pues unos proyectos como guitarrista y como cantante, como solista, compongo mis temas en español y los presento donde quiera que me escuchen. Y aparte soy cantante en un grupo que se llama The Perfect Days. Y también colaboro con algo parecido a esto que tenéis aquí montado, que son los martes guagua de Eureka FM, de Eureka con Arco FM. Uh-huh. Pues ya veis que estamos muy bien acompañados hoy aquí en el estudio en Tabacalera. Y si os parece, para ir abriendo boca sobre lo que vamos a hablar, vamos a escuchar una pieza que nos ha preparado Alfonso, que no, como comentaba antes, no está hoy con nosotros, pero yo creo que nos va a ser un aperitivo excelente para la conversación de hoy. Muy buenas tardes, compañeros del programa, músicos invitados, amantes de la música. Hoy, en este espacio donde cada día el sonido se convierte en palabra y el silencio se llena de sentido, os quiero hablar de algo tan profundo como universal: la música como lenguaje de vida. La música es quizá el idioma más antiguo de la humanidad. Antes de que existieran las palabras organizadas en discursos, ya existía el latido, el canto, el ritmo. Nace con nosotros, en el corazón de una madre que canta una nana, en el pulso del bebé que aún no ha nacido, y nos acompaña hasta el último suspiro. No necesita traducción, no entiende de fronteras, edades ni culturas. Habla directamente al corazón, al cuerpo y al alma. Por eso decimos que la música no solo se escucha, se vive.
Es el refugio cuando las palabras fallan. Es compañía en la soledad, consuelo en el dolor, celebración en la alegría y multiplicadora de la felicidad cuando estamos con quienes amamos. Una melodía puede describir exactamente lo que sentimos cuando ni siquiera nosotros sabemos ponerle nombre. Una nota puede devolvernos un recuerdo olvidado, calmar una herida que creíamos cerrada o hacernos vibrar de emoción. En este sentido, la música es mucho más que arte. Es un idioma de lo invisible, es puente entre lo que sentimos en el pecho y lo que no siempre podemos explicar con la razón. Y aquí está lo más hermoso, y también lo más definitivo. Quien verdaderamente se encuentra con este lenguaje ya no puede abandonarlo. He visto a personas que empezaron solo por curiosidad o porque se les invitó a experimentarla y terminaron dedicándole su vida. Otras han compartido que en medio de la peor crisis encontraron en un instrumento o en una canción el salvavidas que los mantuvo a flote. Quienes guardaron el instrumento durante años y al volver a tocar descubrieron que esa parte de sí mismos nunca se había ido, solo esperaba el momento de hablar de nuevo. Porque la música se mete en la sangre, en los sueños, en las horas de insomnio y en los momentos de mayor lucidez. Se convierte en identidad. Ya no es algo que hacemos o que escuchamos, es algo que somos. Abandonarla sería como renunciar a una parte esencial de nosotros mismos. Un ejemplo extraordinario de esta fuerza es el que yo contaba a mis alumnos. Ocurrió hace más de 250 años, exactamente en 1770, en Roma. El joven Wolfgang Amadeus Mozart, que apenas tenía 14 años, entró en la Capilla Sixtina con su padre, Leopold, durante la Semana Santa y escuchó por primera vez el Miserere de Gregorio Allegri. Esta obra era tan sagrada que el Vaticano prohibía copiarla bajo pena de excomunión. Solo se interpretaba en ese lugar y en esos días. Creo recordar que era el miércoles y el Viernes Santo. Desde las primeras notas le entusiasmó. La belleza lo desbordó. Pero en un momento concreto, Mozart sufrió lo que se conoce como frisón musical. Rompió a llorar de forma inconsolable al escuchar este famoso do agudo, o también llamado do imposible, que aparece rasgar el cielo. Lo más asombroso vino después. Al regresar con su padre a su posada, escribió de memoria la partitura completa, nota por nota, tras haberla escuchado solo una vez. 2 días más tarde volvió a la capilla con el manuscrito escondido en el sombrero para corregir pequeños detalles. Cuando el Papa Clemente XIV se enteró, quedó tan impresionado por el genio del niño que en lugar de castigarlo con la excomunión, lo que hizo fue condecorarlo con la Orden de la Espuela de Oro. Esa anécdota no habla solo de memoria prodigiosa, habla de algo mucho más profundo. Cuando la música entra de verdad en un ser humano, despierta una necesidad irrefrenable de poseerla, de hacerla suya, de no dejarla escapar. Mozart no podía permitir que esa belleza se desvaneciera en el aire, tuvo que llevarla consigo. Esa misma fuerza la sentimos todos los que amamos la música. Tanto el que crea como el que escucha con el alma abierta establecen un vínculo eterno, porque escuchar de verdad también es crear, porque implica atención, sensibilidad y entrega. En un mundo que corre demasiado rápido, la música nos invita a detenernos, a sentir, a recordar que estamos vivos. Nos recuerda que más allá de lo inmediato existe una dimensión emocional que necesita espacio. Y en este espacio, la música se convierte en hogar. Por eso hoy, a través de nuestros invitados, homenajearemos a todas esas personas que un día se encontraron con la música y ya nunca más pudieron soltarla. Porque ese lenguaje no daña, sana, libera, no pide perfección, solo apertura. La música, y ya para acabar, se convierte en el hilo invisible que une a generaciones y culturas. Personas que nunca se han visto, pero que al escuchar la misma melodía, al cantar juntos la misma canción en un concierto,
se sienten o se reconocen como hermanos. Porque hoy no solo vamos a hablar aquí de música y músicos, hoy vamos a recordar juntos por qué la música es, para muchos de nosotros, el más hermoso y poderoso lenguaje de vida. Bueno, hemos escuchado estas hermosas ideas de Alfonso, ¿no? Hay muchos mensajes, Nico, Carlos, de lo que habéis oído, ¿qué os ha tocado más en este momento? Pues no sé, la verdad que ha sido bastante emocionante. No me esperaba empezar ya con un mensaje tan profundo de esto, pero sí que la verdad que muchas cosas que han pasado. No sé, la verdad que es cierto que es una afición que se transforma en una forma de vida y cuando te quieres dar cuenta ya te olvidas del resto de cosas. Casi, no sé, difícil comentar un mensaje tan elaborado sin no sé. A mí como bien dice Nico, ha sido bastante emocionante, pero me ha parecido especialmente relevante esa conexión que establecía entre emociones y música. Decía en la novela Nick Hornby, en la novela de Alta Fidelidad, que también está hecha película, magnífica película. ¿Estábamos deprimidos porque escuchábamos música pop o escuchábamos música pop porque estábamos deprimidos? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Escuchas música para acompañar el estado de ánimo que tienes o realmente el escuchar esa música está potenciando el estado de ánimo que tienes? A mí hay momentos para ambos, yo creo, pero esa conexión también desde el punto de vista de la composición creo que está ahí y a mí particularmente me resulta, es un lugar común, pero me resulta mucho más sencillo componer cuando tengo unas emociones que me hacen naufragar en ocasiones y de ahí suelen salir los mejores temas. Te pueden salir temas muy bonitos de amor, pero suelen salir temas más auténticos de desamor. Eso es un poco. El desamor siempre tiene su pulsión, ¿no? Sí, su carga profunda. Carga. Oye, y ya que estamos centrados en este tema emocional, aligerándolo un poquito, quería preguntaros, oye, ¿en qué momento o qué sucede o qué clic hay cuando tú dices, oye, quiero dedicarle la mayor cantidad de tiempo que pueda a la música, ¿no? Siempre, me imagino que uno siempre, pues, en algún momento intenta que sea el máximo, ¿no? El 100, si puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo es ese clic? No sé, pues, Nico, que has mencionado antes el 90%, creo bueno, que te en mi caso, pues eso, como decía, empezó siendo más una cosa pues de lo típico que vas de pequeño a escuelas de música y tal y cual y pues poco a poco te vas enganchando, vas descubriendo música más rica, cosas más profundas, folclore de diferentes sitios y pues también la pasión y el disfrute de escuchar es lo que te hace querer entenderlo, pues como cada uno en su campo, ¿no? Sí que es verdad que la música tiene un poder especial, igual, bueno, no para todo el mundo, ¿no? Cada uno lo encuentra en sus aficiones, pero eso, en mi caso es un poco, o sea, bueno, es que antes tampoco me he presentado mucho, no había captado muy bien lo de esto, pero bueno, hice la carrera y esto de música, bueno, pues he estado en el conservatorio, el superior, no sé qué, y todo ha sido un poco por eso, por intentar entender mejor las herramientas, no tanto como para ser yo mejor músico que también y para hacer mis canciones y esto, porque tampoco es lo que más hago, componer y tal, pero sobre todo para intentar entenderlo y cada vez averiguar más y entender desde qué diferentes conceptos se hacen las cosas. La curiosidad más básica, ¿no? De aprender, de querer entender todas esas incógnitas, ¿no? Yo desde mi pequeño acercamiento muchas veces al mundo de la música, sí que es un mundo que está cargado de misterios, ¿no? Para cuando estás, para el que está afuera, ¿no? Más lenguaje complejo, armonías, escalas, tal. Entonces, cuando empiezas a desentramar esos misterios y empiezas a entender cómo funcionan esos mecanismos, es como quiero más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo no tengo la formación musical que tiene Nico, empecé de un modo un poco más autodidacta. Siempre cuento que mi hermana me dejó su guitarra, tengo una hermana que es 6 años mayor que yo, y ella tocaba la guitarra pues desde en sus historias de misa y demás. Y también como ocio,
simplemente me dejaba tocar su guitarra y me hizo una hoja con los acordes básicos de la guitarra, acordes mayores y menores. Y a partir de ahí, en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música, mi hermano también compone temas, más letras que músicas. Tenían un grupo entre ellos dos que mi hermana le hacía las músicas a las letras de mi hermano. Y a partir de ahí pues me enganché un poco a ello y la verdad es que siempre ha formado parte de mi vida, desde la parte del ocio y como oyente y también en la medida de mis posibilidades como creador. Esa conexión que siento, por ejemplo, cuando estoy escuchando música en directo, es lo que me llevó a buscar, porque no me salía naturalmente lo de subirme a un escenario. Y es algo que siempre antes de los conciertos, en los primeros conciertos que vi hace ya bastante tiempo, siempre pensaba la noche anterior, ¿quién me manda a mí meterme en este jaleo? ¿Para qué tengo que estar el día anterior? Si obviamente no voy a dedicarme a la música como tal, estoy haciéndolo como ocio y estoy pasándole este rato aquí ensayando, nervioso y demás. Sin embargo, siempre que he terminado los conciertos ha sido pues, la típica sensación de subidón, de qué bien, de estoy haciendo cosas que merecen la pena. Y ahora que estoy con este grupo, con The Perfect Days, esa misma sensación la tengo también cuando quedamos para ensayar. Ahora mismo no me apetecería hacer ninguna otra cosa más que estar aquí con esta gente cantando, tocando y buscando nuevos sonidos y con una conexión que en pocos otros momentos de la vida logras sentir. Eso es. ¿Qué emoción o mensaje buscáis transmitir cuando tocáis o componéis? Pues en cuanto a tocar, yo con el grupo, por ejemplo, que hacemos versiones, lo que pretendo es un poco que la gente pase un rato divertido, que no hay que perder tampoco la perspectiva de la parte ociosa de la música, de la parte de... Mucha gente va a un bar, escucha un concierto y lo que quiere es en ese rato olvidarse de su trabajo, olvidarse de sus preocupaciones y distenderse. Sí que no hacemos las típicas versiones, por decirlo así, buscamos algo un poco más profundo y darle un poco también nuestros matices, pero la idea es conseguir que el público pase un rato divertido y luego desde la parte de mis composiciones buscas un poco exponerte y que eso que expones la gente le llegue de un modo un poco diferente a lo que comentaba de la mera diversión. Sí. Quizá, pues que le toque un poco la fibra y piensa, mira esa frase o ese arpegio. Sí, lograr en cierta escala esto que nos contaba Alfonso de Mozart, ¿no? En cierta escala, ¿no? Salvando con sí, tocar ahí algo, ¿no? Tenía un grupo con una chica en Estados Unidos que estuve viviendo unos años. Y tocábamos canciones propias mías y me dijo que una de las canciones que le había pasado que era la primera canción con la que había llorado cantándola. Uh-huh. Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Como compositor, poco más allá puedes ir al nivel en que estamos hablando. Claro. Y oye, Nico, háblanos un poco de ti, porque ¿tú compones música también o eres más músico de estudio, músico de concierto? Pues sí, más de concierto. Uh-huh. No me gusta decir que soy músico de jazz porque me gusta hacer de todo y no quiero encasillarme, pero bueno, al final la mayoría, el 95% de los conciertos que doy son de jazz, con proyectos tanto míos como de colegas que tengo por ahí de la carrera, pues de Euskadi, de Castilla, de Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas composiciones tengo que haces pues para algún concierto, para algún proyecto, o entre varios te haces un tema, pero no... O sea, de momento no tengo ningún trabajo así como yo de líder, sino que suelen ser cosas más grupales. Uh-huh. Y muchas veces también, o sea, dentro de que el jazz de por sí ya tiene improvisación, pues también he hecho algunos proyectos como de música 100% improvisada y cosas así que me han llamado la atención los últimos años. Y eso, bueno, eso es un poco en relación a la pregunta anterior, que eso es un poco lo que busco también, pues, en los conciertos, intentar generar esos momentos así de incertidumbre y intentar transmitir un poco así un mensaje lo más puro que sea, para bien o para mal, y eso, pues intentar que el público se abstraiga un poco de sus vidas. ¿Y cómo son esos que describes como momentos de incertidumbre, de generar momentos de incertidumbre? Lo digo porque te he escuchado y me ha generado curiosidad. Bueno, pues constantes al final. De hecho, cuando no es así es que no está yendo tan bien la cosa como podría, ¿no? Porque si
O sea, es difícil encontrar ese momento de inspiración y tal. O sea, igual te pasa una vez cada 4 conciertos o depende del día, no sé. Tampoco lo romantizo tanto esto, o sea, lo veo todo más práctico, pero bueno, la cosa es estar ahí al pie del cañón, confiando en tus compañeros del grupo e intentando hacer algo bonito entre todos y pues eso, hay esos pequeños momentos de que de verdad consigues conectar y te sientes que el público lo nota y un poco por eso es todo. Pero bueno, yo también, aunque me haya hecho la carrera de esto y tal, también tengo mis momentos como Carlos de que tampoco me encanta subirme a un escenario y me cuesta a veces exponerme, depende del día y eso. Entonces, a mí me encanta ponerme delante del micro y hay días que me pongo nervioso, o sea, ¿qué quiero decir? Eso yo creo que es algo compartido cuando uno se expone delante de un público, siempre, por mucho que te guste, siempre hay algo ahí, algo que pica, ¿no? Sí, sí. Elisa, tenías un... Bueno, tenía una pregunta para cualquiera de los dos, o para los dos incluso. ¿Cómo ha cambiado vuestra relación con la música desde que empezasteis a tocar, a cantar, a compartir, hasta la fecha de hoy? Pues qué buena pregunta, son tantos años al final. Como decía antes, llevo desde muy pequeño en la escuela, entonces pues al principio cuando eres un niño pues no lo valoras igual, ¿no? Lo sientes un poco como una obligación y así, pero bueno, de hecho empecé tocando la flauta travesera antes que la guitarra y yendo a clases de solfeo y cosas de esas. Luego de adolescente cambié a la guitarra, como con 14 años así, porque sentí que igual con la música que me gustaba en ese momento conectaba más, aunque ahora no me importaría haber seguido con la flauta porque también me encanta. Y bueno, pues un poco hasta que ya te haces un poco más mayor, bueno, tampoco soy tan mayor, ¿no? Pero que ya ves las cosas con otra... Al final cuando eres adolescente pues también quieres intentar impresionar a la gente, intentar ser guay, intentar lo que sea, ¿no? Y ahora ya pues lo único que me importa es seguir aprendiendo, mejorar, conocer gente, viajar en la medida que se pueda y seguir evolucionando. Gracias, Nico. Sí, Carlos, sí. Pues en mi caso, como decía, ahora tengo un grupo y demás, y antes era quizá, antes cuando era joven, la música era quizá una cosa más individual. Yo, mi hermano, mi hermana y demás, luego empecé a componer temas en inglés, temas propios en inglés, y después evolucionando, sobre todo la mayor evolución ha sido el cambiar al castellano, que así como en su momento, no tanto quizá por impresionar como mencionaba Nico, pero sí porque yo la música que escucho es anglosajona, pues tendía a componer en ese idioma, pero después he ido perdiendo un poco la vergüenza a componer en castellano, y es cierto que, aunque yo soy profe de inglés y bueno, domino más o menos el idioma en la medida de lo posible, los sentimientos más auténticos pues te afloran en tu idioma natal, y el poder haber recorrido ese camino y llegar ahora a hacer composiciones en castellano acompañando de mi guitarra, que siempre ha sido similar, pues ese es principalmente el viaje que creo que he hecho en ese sentido. Es curioso ese viaje lingüístico, ¿eh? Sí, porque, a ver, el inglés, aparte de que ser un idioma mucho más fácil de hacer rimas, mucho más fácil de encajar en la melodía, pues lo que digo, al final es la influencia que tienes de música americana y británica. Sí, que al final es querer mirar más en el espejo, claro, ¿no? Claro, eso es, pero realmente ellos han nacido allí, es su idioma nativo y se expresan así. Y lo que digo, aflora más unas canciones más reales cuando son una búsqueda de identidad propia, ¿no? Exacto. Oye, vamos a ver si os parece a todos, vamos a bajar un poquito a tierra la conversación, porque tenemos a dos personas, tenemos tanto a Carlos como a Nico, que como hemos escuchado, Nico es una persona que ahora entiendo que está apostando por dedicar su tiempo a la música y tratar de vivir de ello, ¿cierto, Nico? ¿Me equivoco? Sí, pero bueno, también doy clases en la Escuela Municipal de Torrelavega y también hago otras cosas. Estoy ya como en... O sea, bueno, que sí que trabajo a diario, pero bueno, que... Quiero decir, pero, o sea, que hay una apuesta, es lo que yo me refiero. Sí, pero... Me refiero, no sé. Sí, pero que tampoco estoy pensando en el sueño americano ni nada así, o sea, estoy... Quiero decir... sí, al pie del cañón, Para pagar las facturas, ese es el objetivo, ¿no? Sí. Yo, por lo menos en mi caso, yo con pagar las facturas es mi pequeño sueño, ¿no? Sí. Pero quiero decir, por poner en contraste, ¿no? Alguien que
se está dedicando a la docencia, como ha hecho Carlos, y alguien que, en este caso, pues está intentando invertir poner los huevos en la cesta. Claro, por ver los diferentes contrastes, porque yo pensaba y digo, claro, aquí hay un gran problema, ¿no? Que es la estabilidad. Claro, cuando uno dice, quiero dedicarme a la música, ¿no? Quiero generar, vivir de la música porque me gusta, ¿no? Vamos a dejar el romántico de lado, ¿no? Para abordar esta conversación. Claro, joder, viene un problema de estabilidad, ¿no? De que no hay una estabilidad en los ingresos. Yo pienso, no sé, os lanzo la pregunta, pero que claro, es una primera barrera potente. Sí, desde luego, bueno. Así ha sido, yo creo que siempre, ¿no? Bueno, supongo que cada vez peor por lo que dice la gente, no sé, igual que cada vez nos quejamos más. También cada vez hay más músicos, ¿no? Cada vez menos trabajo y más músicos, tal vez, no lo sé. Porque estas cosas al final siempre nos estamos quejando y también siempre se puede esforzar uno más por conseguir las cosas. Pero bueno, eso, tampoco tengo una opinión clarísima del asunto, pero sé que evidentemente es difícil, que es muy difícil conseguir conciertos bien pagados, dado de alta, con buenas condiciones, no sé. Y también eso, pues por ejemplo, yo los últimos 2 meses he estado todos los fines de semana yéndome por ahí a tocar a Zaragoza, a León, a no sé dónde, cada fin de semana como loco, cada semana con un repertorio, y ahora tengo 2 meses de vacío absoluto y cosas así, ¿no? De que nunca sabes. También igual un día pues te da un mes que consigues realmente ganar un buen dinero para los conciertos que tienes, y otro que pese a tener algunos conciertos no te da para nada. Bueno, sí, es todo un poco una tómbola. Sí, claro. Ya más luego os preguntaremos, pero también está ese tema de esa organización que uno tiene que tener detrás, ¿no? Entiendo, para poder darle a esto un flujo. Claro, o sea, yo... Cobras, hay conciertos, cobras dinero, ya va a gastar. No, bueno, no, de eso, mira, nunca he pecado demasiado. A ver, a veces sí, ¿no? Pero no, más o menos se consigue ahorrar por lo menos gran parte de lo poco que se gana. Pero sí, hombre, también al final, en la situación en la que me encuentro, ¿no? Es que pues te tienes que buscar tú los conciertos, además de estudiar, además de pensar en grabar algún disco para poder mandárselo al ayuntamiento de no sé dónde, que es al final los conciertos que más te rentan, ¿no? Va a mandárselo eso, pues, a los ayuntamientos, a todo cosas institucionales, que al final es donde está, en los festivales, en mi caso, y en los ayuntamientos es donde está el turrón. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, solo con respecto a lo que está diciendo Nico, un poco esta idea romántica. Yo hace mucho tiempo que no aspiro a vivir de la música como tal. Quizá en mi adolescencia puedes hacerte castillos de cartón y demás, pero esa idea romántica de vivir de la música, que muchas veces lo que está plasmando Nico al final supone tener 18 roles diferentes y vivir muy al día. No es llenar estadios. No. Claro, por eso. O sea, incluso en las formaciones que llenan estadios siempre hay coristas, siempre hay músicos que están un poco detrás haciendo funciones que son mucho más sacrificadas, mucho menos agradecidas y evidentemente que reportan muchos menos ingresos. Entonces, que se puede vivir de la música también, pues desde dando clases de música hasta dando lo que decía él, viajando por toda la geografía, donde te llamen y te paguen bien, pues allí vas. No es cuestión de, voy a esperar a que me llamen porque yo soy tan bueno que... Sí, ese es el punto en el que yo creo que queríamos llegar, ¿verdad? O sea, ese punto más terrenal, ¿no? Podría poner el símil, ¿no? Yo estoy escuchando y pues, quiero decir, no es lo mismo, o sea, ser autónomo no significa ser empresario de éxito, quiero decir, estoy pensando en mí, ¿no? Significa tratar de hacer muchas cosas para pim, y llenando los huecos e intentando que la cosa vaya adelante. Llenar la despensa, claro, no es esa idea de no, yo tengo una... Es lo mismo, claro, ¿no? Claro. Hay muy poca gente en el que se da esa circunstancia de tengo mi manager y ya llamarán a mi manager. Claro, eso hay que ser una Por eso, pero sí que vivir de la música en otro nivel puede ser una aspiración, no mía, pero puede estar ahí más cerca. ¿Y cómo conseguís organizar vuestro día a día entre ensayos, trabajo, vida personal, proyectos? Pues haciendo encajes de bolillos muchas veces, sobre todo pues ahora va a venir una temporada en primavera-verano que sí que en mi caso tendremos algunos conciertillos más.
Claro, eso pues condiciona a veces la conciliación con la familia. En mi caso, en verano estoy más libre en lo laboral, con lo cual por ahí no habría mucho problema, pero tienes que planificar eso dentro de tu vida, de un día a día que no va a parar porque tú tengas mañana que irte hasta Castro o hasta Llanes a dar un concierto. Entonces, agradeciendo mucho pues, a la gente del entorno, de mi familia, mi mujer y mi hija, que si yo tengo que irme, pues esa noche y la mañana siguiente en muchas ocasiones, pues cuento con su apoyo. Y luego los ensayos. El grupo en el que estoy somos 5 y claro, cada uno tiene sus circunstancias y sus trabajos, pero intentamos que los jueves a las 8:30 nos juntamos los 5 y en la medida de lo posible eso es casi sagrado, con lo cual pues intentando hacer el sacrificio todos al unísono. Esa sería un poco la idea. Yo en mi caso eso lo tengo más fácil porque no me enorgullezco de decir de que ya ensayo bastante poco con las bandas que tengo en activo, pero eso porque uno vive en Palencia, el otro en Pamplona, el otro en Bilbao y al final por la gente que te has juntado cuando estaba estudiando en el País Vasco. Y entonces para ensayar, lo que ensayo es yo solo en casa todo el día y luego cuando tengo conciertos en la escuela puedo sacrificar clases, cambiar, mover horarios y tal, entonces casi nunca tengo problemas para un concierto. Mi kriptonita es que no tengo el carnet de coche. Bueno, mira, la semana que viene me han dado las prácticas después de 3 meses de cola, así que puede cambiar mi vida radicalmente. Pero eso, pues en el alsa con la guitarra y el ampli, pues es lo que se decía, para allí y para acá todo el día. Eso es lo más difícil de conciliar, pero por el resto... Yo tenía una pregunta ahora que estabais hablando del alsa y todo esto, ¿no? ¿Cómo empezáis en la música a daros a conocer en los pueblos, ayuntamientos y a promocionar, bueno, vuestro conjunto, vuestro equipo, vuestra música, en definitiva? Pues en mi caso y en el caso de mi grupo, ese arma de doble filo que tenemos en esta sociedad, que son las redes sociales, ha servido básicamente para establecer el 80-90% de los contactos que tenemos, para contactar con bares, con asociaciones, con centros culturales y darnos a conocer, colgar incluso el material que tenemos y decir, oye, mira, estamos aquí, queremos tocar, ¿qué tal? Si acordamos una fecha. Y es cierto que, por una parte, pues tienen esa vertiente las redes sociales del algoritmo y demás que te lleva horas y horas, pero en nuestro caso, en esa faceta, desde luego ha servido para establecer muchísimos contactos y, ya te digo, prácticamente el 80-90% de los conciertos que hemos conseguido han sido por esa vía. Porque claro, todos están allí. Claro, porque entiendo que no es lo mismo promocionar un proyecto propio que promocionar... En este caso, promocionarte para que te cojan para tocar con algún grupo, o sea, para quiero decir, una cosa es echar tu currículum de músico y otra cosa es promocionar tu trabajo propio. No sé si me entendéis. Claro, sí. Y yo, por ejemplo, para esa parte de buscar contactos es perfecta. Luego, otro arma de doble filo que existe, que es Spotify, por ejemplo. Yo, en mi caso, ahora mismo no tengo material en Spotify, pero... Por una parte, los ingresos que te genera por reproducción son mínimos, pero por otra parte, puedes dar conciertos y que la gente conozca tus temas antes. Y yo creo que sí que un cierto boom que está viviendo la música en directo se basa en que ahora ya no puedes vivir de vender discos, porque no se venden discos prácticamente, quitando en sitios como Supersonic Discos, meto la cuña aquí de mi amigo Gelo. Sin embargo, el potencial para que vayas a pues una banda sueca, venga a Santander pasado mañana y digas, mira, voy a escuchar su música, me gusta, pues pago 10, 12, 15, los euros que sean por ir a verlos. Eso antes no sucedía. Antes o conocías ya la música previamente porque te habías comprado el disco y eso hace que había muy poquitos grupos bastante grandes. Y ahora, sin embargo, hay muchísimos más grupos, todos quizá un poco más pequeñitos. No, pero existe una plataforma, ¿verdad? Claro, eso es, una plataforma que está a golpe de clic. Yo quería recoger el guante de algo que ha dicho Nico antes, ¿no? Que hablaba de que tiene que organizarse, a montarnos, o sea, como un multitarea, ¿no? Un multinico trabajando para un solo cierto, ¿no? Hablábamos de esto. Entonces, quería recoger el guante de cómo es eso, ser, claro, al final sois vuestro propio manager, vuestro propio editor, vuestro propio ilustrador. Claro, o sea, al final la música, quiero decir, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar al final después de haber hecho todo ese trabajo de agencia, por así decirlo? Sí, bueno, eso luego ya cada uno también... O sea, hay gente que tiene mucha facilidad y
Y también hay gente que, por ejemplo, yo de mis colegas, el que más conciertos saca, no tiene Instagram ni tiene nada, pero tiene labia y llama a la tía al ayuntamiento, se pone a hablar con ella de lo que sea y lo saca. El clásico, Carga. Estilo vieja escuela, que no me salía la palabra, vieja escuela. Eso es, pero bueno, también depende de a dónde quieras ir, pues eso. Cada uno se valora una cosa. Yo, por ejemplo, también soy un desastre con las redes, o sea, un desastre, no, que no es que tenga intención de hacerlo también. Pues igual, si un día saco un disco a mi nombre, pues no me quedará otra que moverlo un poco, pero de momento, si me buscan por ahí en YouTube o lo que sea, salen 1000 vídeos con 1000 proyectos diferentes, la mayoría de ellos no los puedo ni escuchar, pero ya los subí hace tiempo y eso, a la hora de sacar los conciertos siempre hay algo por ahí, todos tenemos vídeos y bueno, o sea que eso, como lo que os digo, como yo no soy normalmente la cara de lo que se vende para los conciertos, no tengo eso yo a mi nombre, pero sí que estoy por ahí en algunos vídeos y en algunas cosas de... No, claro, pero hay que saber moverse, claro, ¿no? Sí, pero bueno, eso es un poco como la política, tener algún amigo y todo esto. La red de contactos, la networking que llaman ahora, ¿no? Sí. Networking, ¿no? Sí, la sí. red de contactos, ¿no? Y de todo lo que realizáis, de todo el cómputo, de todo el proceso, ¿qué parte os consume más? ¿Más tiempo, más...? También os cuesta también más manejar. Pues no sabría decirte, la verdad. Está difícil, por eso. Yo, eso, como decía antes, yo creo que los viajes, pues por mi condición de sin carné, pero por el resto, la verdad, a ver, pues es que me pego unas palizas de la Virgen, pero siempre luego llegas a casa y nunca te arrepientes. Y luego en lo que es el trabajo de casa ya estoy más que acostumbrado y bueno, pues algunos días da más pereza que otros, pero bueno, ya una vez hecha la rutina, no sé, que me consuma no hay nada, la verdad. O sea, con todos los males que hay por ahí por el mundo no hay... No estamos para quejarnos. Eso, no hay nada de lo que se me salten las lágrimas. Sí, a mí no en el sentido negativo, pero sí que a lo que más tiempo dedico y lo que más frustraciones me causa pues es la parte de composición, porque pues la musa llega cuando quiere y cuando no quiere y fuerzas a que llegue, puedes forzarla todo lo que quieras, que no va a aparecer, y si no aparece pues acabas igual. Hoy quiero ponerme, a veces termino una canción y en 10 minutos la tienes terminada, pero otras cuando fuerzas la situación y al final de un par de horas estás allí y dices, es que voy a borrar lo que he grabado, olvidarme de ello y ya mañana será otro día, porque puedes dedicarle horas y horas, y así como la técnica, si practicas mejoras, la parte de que te vengan historias a la cabeza y plasmarlas y luego buscar melodías, no vale de nada practicar. Cuando surge, surgió, y cuando no, olvídate. Pero yo me imagino que habrá método también, ¿no? Pregunto, Carlos. Seguro. Habrá truquillos, y ahora ¿no? que hay IAs que te hacen canciones enteras, pues ya ni te cuento, pero... como precisamente lo que hablaba antes, como tampoco tengo una inspiración, o sea, no quiero componer 100 canciones, quiero que las que componga calidad signifiquen algo para mí, eso es. Entonces, sí, o sea, por sacar una canción, pues si quieres nos ponemos ahora y dentro de 15 minutos tenemos una canción con letra, música y demás. Si tenemos el día esperado va a salir algo decente, y si no, la canción está hecha. Entonces, ese es el asunto. El ver en un momento, muchas veces a los 5 minutos ya sé, hoy va a salir algo. O, hoy voy a estar aquí una hora y dentro de una hora me frustraré, dejaré la guitarra y diré ya, mañana será otro día. Y, por ejemplo, en un concierto, ¿qué es lo que buscáis? ¿El conectar, el comunicar con la gente o la transmisión de emociones? ¿Qué fuerza tienen los conciertos para vosotros? Pues yo es un poco en la línea de lo que dije antes, eso, intentar que sea, pues además de una muestra del trabajo que hace uno y de compartir con los demás lo aprendido y la experiencia y bueno, y cosas más profundas también si nos pusiéramos. Pues eso, para mí yo creo que los conciertos que más he disfrutado yo viendo son los que sientes que ha sido como un pequeño paréntesis en tu vida, que de repente sales y eso, pues como que te has abstraído un poco del mundo por un rato y te inspira a aprender cosas o te inspira a escuchar música que no conocías o a explorar, pues, intentar que de alguna forma le pique la curiosidad al público y les haya servido para algo.
Me gusta mucho eso del paréntesis en la vida, porque sí que es un poco a lo que puedes aspirar cuando tú subes al escenario, que la gente en ese momento tenga su atención plena en lo que está pasando allí. A mí, como intérprete, pues me sirve de mucho el tener una fecha, dentro de 2 semanas tocamos donde sea, para los ensayos ver que tienen un propósito. Y esa búsqueda del propósito, podría tocar música, y de hecho he tocado mucho tiempo sin tocar en directo, pero esa búsqueda del propósito hace que mejores, que te preocupes, que le dediques el tiempo que realmente merece, porque si luego te vas a poner ahí delante, la gente lo que espera es que hagas algo por lo menos decente. Y luego el conseguir que la gente, cuando tú estás encima del escenario, deje un poco el móvil a un lado, que yo también peco mucho de ello. Complicado. Sí, complicado. Pero eso, por eso me gusta la metáfora del paréntesis, porque yo también los mejores conciertos que recuerdo como espectador son conciertos en que no me has traído hasta tal punto que no sabes a veces ni con quién has ido. Estás allí y centrado en lo que está sucediendo en un escenario. Pues intentar conseguir eso como artista es un poco el propósito de todo este estilo. Y para el público es sanador, desde luego. Vamos, claro. Yo situándome en el otro lado, garantizo Claro. que como público, cuando sucede esa experiencia es sanador, porque ese momento es un momento en el que te has olvidado de todas las cosas, has tenido la presencia en lo que está sucediendo en el escenario, y eso es... Claro, yo como en los temas propios que hago, que suelo presentarlos yo con la guitarra acústica y ya, suelo tocar en bares pequeñitos, y ese momento de un bar que normalmente es un lugar de ocio, ruido, cervezas y demás, cuando estás tocando un tema un poco tranquilo, arpegiado y notas que está la gente callada escuchándote, esa sensación es maravillosa, porque realmente lo que pide ese sitio es un contexto social y están todos callados solo porque tú estás ahí. Eso es lo más especial que puede haber como artista. ¿Y cómo gestionáis la agenda, los conciertos, ensayos y todos los compromisos que tenéis? El nivel de ir llenando, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, yo por ejemplo ahora con lo que más activo estoy, que es con el proyecto este de Perfect Days, ahora hemos pasado el invierno, hemos tocado 2 o 3 veces, es una época un poco más complicada, pero en cuanto llega la primavera y el verano, que muchas veces las salas cierran su programación quizá en abril, hasta septiembre ya no les queda ni una fecha, básicamente contactando con todas las que puedes, enviando un mensaje, haciendo un par de llamadas, enviando un par de WhatsApps y cuadrando eso con nuestras vidas personales, que muchas veces es complicado, porque claro, así como si te dicen tocamos dentro de 2 domingos, vale, puedo. Si te dicen tocamos dentro de 2 meses y medio y tienes unas responsabilidades anexas familiares, no es tan fácil decir sí o no. Entonces, haciendo ese encaje de bolillos y tocando todas las puertas que se pueden, claro. En mi caso, es muy raro que tenga algo que me coincida. O sea, siempre le doy prioridad y no suelo tener mucho problema con esto. O sea que... No, pero es complicado porque cuando coinciden cosas es como mierda. Claro. Llevo esperando 2 meses para que me llamen para algo y ahora me llaman para la misma fecha. Todo el mundo quiere la misma fecha. Eso, para la misma fecha. Digo, ¿qué pasa aquí? Para verano ha sido un poco frustrante, porque nos han llamado de un sitio de Bilbao que está muy bien y teníamos mucha ilusión por tocar, pero justo una semana antes habíamos cerrado otro concierto en ese mismo día en otro sitio que también nos han tratado siempre muy bien y que también está muy bien el sitio. Entonces no ibas a llamar para cancelar, pero el de Bilbao, pues de momento ahora mismo está a lo mejor el año que viene o se ha perdido. Y claro, te da rabia y dices, es la temporada y ese sitio que era especial. Pero es lo que pasa. La importancia de llenar la gente, claro. Es que... Claro. Elisa. Bueno, pues se me ocurre a mí pensar en el festival de este verano de las fiestas de Santiago, el Magdalena Summer Festival, digo yo que se puede llamar así, que no se llamará, pero vamos, por si acaso. Entonces, cuando llegan estas fiestas, vosotros, cuando llega un equipo, un conjunto potente, importante, conocido, ¿trabajáis de teloneros porque os llaman? ¿Trabajáis de teloneros porque llamáis vosotros si queréis ser sus teloneros, vamos, valga la redundancia? A mí no se me ha dado el caso de este tipo de situación porque no estamos a ese nivel tampoco. La gente que viene a estos festivales sí que hemos tocado, por ejemplo, en la Semana Grande y luego en el Santander festival Sonoro, ¿no? Que organizan los centros. Eso que es un festival que se organiza, es un circuito, se llama,
que tocan, son agrupaciones de Santander y alrededores que tocan en los centros cívicos, y tocamos en este de aquí en la terraza el año pasado. Fue un momento muy, muy especial para nosotros, y de hecho estuvimos las semanas anteriores con esa burbuja en la cabeza de poder tocar aquí, pero sí que a ese nivel no hemos... ¿Qué se necesita para ser telonero? Buena pregunta. Supongo que parte contactos y parte talento. Intuyo que que quieran teloneros que quieran también. teloneros, claro, y que te encajen. Muchas veces también bandas suficientemente grandes llevan sus teloneros en toda la gira, y claro, esos no dependen de la parte geográfica, dependen de que hayan encajado, claro. Yo, recogiendo un poquito la pregunta de Lisa, al final el espíritu un poco es como, también lo que decía Carlos, ese circuito de cosas locales que hay o autonómicas, ¿no? de este festival, de este concierto, que sabes que son cíclicas cada año, y yo entiendo que dentro de las disciplinas en las que estáis o la música que tocáis, habrá cosas que son importantes o que intentaréis que este año cuenten con vosotros, ¿no? Bueno, pues no te creas, porque la experiencia tampoco te alenta mucho a intentarlo, porque yo, eso que vengo del País Vasco, bueno, es que este es un tema muy complejo también y tampoco tengo una opinión tan formada, pero ves como en otros sitios, o sea, bueno, he tocado en festivales de jazz tanto de telonero como de conciertos así más guays, pues no estoy en Vitoria o en algunos otros sitios o lo que sea, y aquí ves que es muy difícil, o sea, no sé, luego alguien me lo rebatirá, pero que no se tiene tanto esa búsqueda de lo local y de si hay gente joven por aquí interesada y capacitada para hacer conciertos súper interesantes, y no sé, no lo digo por mí, obviamente, que podría ser en algún caso, si alguien me oye y me quiere dar un concierto, lo acepto. Pero aquí, por ejemplo, los conciertos así más guays que he hecho ha sido pues por gente, bueno, no siempre conocida. Por ejemplo, sí que toqué en la biblioteca aquí hace poco, en el ciclo este que hay, se llama Música en la Plaza, que está guay, que sí que me llamo Inés, si en algún caso él lo escucha, gracias. También el Casic, y eso también fue pues porque, no sé, pues porque igual sí que había gente indagando en quién había por ahí, porque no fue ni que yo les escribiera ni que me escribieran de vuelta. Pero bueno, yo como tampoco sí que he tocado alguna vez en algún festival así de pop o lo que sea, pero muchas veces también cuando cogen gente joven en ese tipo de festivales es para explotarlos y para rellenar un poco, que toque alguien a las 5 de la tarde y que se vayan con 50 euros contentos para casa. Pero eso, o sea, tampoco me he puesto a intentarlo aquí mucho, la verdad. Pero la sensación que nos da a todos los que estamos un poco en la órbita, yo creo que es esa, ¿no? Que siempre llama más traer a uno de fuera, que aunque no se haya ni mirado el concierto ni nada, pero bueno, que esto también es un poco la típica queja de todos nosotros. No, pero bueno, yo, haciendo un poco la analogía futbolística, o sea, no se apuesta por la cantera, ¿no? Se prefiere fichar de fuera que apostar por la cantera. Eso es. El País Vasco es el Barcelona y es el Madrid. No, está bien, es una información que para nosotros como ciudadanos de la ciudad y como vecinos de Cantabria, pues es realmente interesante. Sí, desde luego es muy interesante, porque es verdad, también Cantabria, quizá el País Vasco, Barcelona, Madrid tengan más movimiento, y por eso algunas veces algunos artistas deciden dejar su propia localidad para moverse a esos entornos, claro, la mayoría, ¿no? La mayoría, sí. También, bueno, hay que tener en cuenta el tamaño de Bilbao. Es una ciudad mucho más grande que Santander, entonces puedes, a nivel de tanto de grandes nombres como de cultura de barrio, probablemente pueda mover más simplemente por la inercia de 800.000 habitantes en el Gran Bilbao, pues claro, dan para mucho más que lo que tenemos aquí. Pero sí que tratar y sé que nosotros, lo que comentaba antes, en los dos festivales y también en Semana Grande tocamos en el ayuntamiento, y el intentar hacer el mejor papel posible para que el año siguiente digan, mira, pues sonó bien, gustó, vamos a volverlos a llamar. Eso también es y claro, eso implica que haya trabajo detrás, ¿no? Sí, habrá quien, pues por ejemplo, Nico, seguro que no necesita quizá ensayar tanto, pero habrá otros que sí necesitemos que el día que salgamos allí lo tengamos todo al 120% para llegar al 100% y que la gente se vaya con el
sentimiento de que han visto un buen espectáculo, para que el año siguiente pues a ver Sí, no, pero recogiendo el hilo de lo que habéis dicho todos, al final es tomárselo en serio y tener en cuenta que tienes a alguien delante, que va a ir un público delante, y recoger ese amor que da la persona que se pone delante a escuchártele, devolverle con amor, haciendo un buen, ofreciendo un buen espectáculo, un buen show, llámalo, la analogía que queráis, ¿no? No sé si tenéis por aquí... Yo quería preguntaros una cosa. ¿Os organizáis vosotros la agenda o tenéis ayuda para que os la organicen? Yo en mi caso no es totalmente anárquico por una parte y autogestionado por otra. No, sí que es cierto que a veces estableces contactos que te pueden facilitar un concierto más, pero no, es algo totalmente autogestionado y nosotros nos encargamos de contactar y de buscarnos los lugares Sí, de ese igual. modo. Sí. Igual. Todavía no hay tanto trabajo como para contratar a alguien. No estás para perder el 10% en un manager. Total. Si no puedes ni pagar el local al mes siguiente. No. Y Carlos, tú antes has comentado que a veces tocas en bares. La sensación de tocar en bares, que me imagino son tus propios temas, a la sensación de un concierto con tu grupo, que es otro tipo de canciones, ¿no? Sí, es una experiencia totalmente diferente y también las expectativas tienen, lógicamente, que acompasarse a esa diferencia. Cuando tú tocas temas dentro de lo que, con todo el respeto, pero lo que transmitía antes, que nosotros no hacemos las típicas versiones y buscamos cosas un poco más diferentes, pero lógicamente la respuesta cuando tocas, pues, no sé, Psycho Killer, por ejemplo, la gente la conoce, en los dos primeros notas de bajo ya se crea un tipo de situación de fiesta, que entre que mis temas propios tampoco son particularmente festivos y que lógicamente no son conocidos, pues es otra expectativa y otra forma de enfocar el espectáculo. También las pocas veces que algunos de mis temas pues se conocen y se ha cantado algún estribillo, también te enorgulleces un poco de esa conexión, pero claro, es una experiencia total y absolutamente diferente, y también el público muchas veces también lo es, porque el tipo de público que tenemos en nuestra banda de versiones es gente que, como te comentaba antes, buscan un rato de diversión, expansión, y no buscan un paréntesis vital en esa hora que van a estar en el bar. Sin embargo, cuando tú haces algo más íntimo y te expones un poco más, esperas otro tipo de respeto y conexión quizá más profunda. Oye, y Nico, Carlos, que igual estamos aquí charlando, estamos hablando y hay algo que se os ha venido a la cabeza y decís, joder, esto estaría guay contarlo, o esta pregunta habría estado bien que nos la hicieran estos chicos de Santander en Marcha y no nos la han hecho. No sé si en algún momento se os ha iluminado algo en ese sentido, Nico. Yo sí que tengo una cosa que no he conseguido meter, pero igual que tú hiciste antes promoción de una tienda de discos, yo no me podría ir sin hablar del Rubicón, que es un club de jazz que hay aquí en la ciudad, bueno, de jazz y de muchas más cosas. Sí. Hoy, por ejemplo, están ahora mismo haciendo una charla por la sanidad pública, mañana hay cualquier cosa, o sea, un sitio donde de los pocos que realmente quieren fomentar un poco la cultura y eso, pues decir que ahí es de los mejores sitios que hay para tocar en el país. Y bueno, también el UMA, que está empezando a hacer conciertos regularmente todos los meses, que es un restaurante. O sea, que no todos son el festival de verano, sino que hay sitios que para la gran mayoría de gente pasan desapercibidos todo el año, que si sale un concierto en el Centro Botín, a los 15 minutos han agotado las entradas. Claro, sí. Y muchas veces por 5 euros o 10 euros tienes un concierto de la leche en el Rubicón todos los miércoles del año, y eso, pues por simplemente comentarlo. Y nada más, os voy a recoger el hilo porque me ha encantado este aporte que has hecho, Nico, del Rubicón. Vamos a hacer un poco de servicio ciudadano, un poco de servicio público. Vamos a darles unos buenos consejos a nuestra audiencia. Tenemos el Rubicón. ¿Qué otras cosas recomendaríais? O la Sala UMA también has dicho, ¿verdad? ¿Qué otras cosas les podemos recomendar a nuestra audiencia que no sea el concierto en el Centro Botín, ¿no? Que todo el mundo se entera. Pues hay, desde luego, Escenario Santander, que últimamente está poniéndose mucho las pilas en cuanto a programación, pero después los conciertos que organiza, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, suelen ser en el Little Bobby o en el Niágara. Y son conciertos de, pues normalmente gente internacional. Antes mencionaba bandas suecas, por ejemplo, vino Jesper Lindell hace un par de años y luego volvió al año siguiente, y son conciertos muy especiales y de gente muy buena que están trayendo a salas
de 50 a 60 espectadores, lo cual te permite ver casi que ver el sudor de la frente de la gente, ver cada acorde que están tocando y son conciertos que son de un nivel muy alto, igual que decía antes Nico en el Rubicón. Los conciertos de jazz que se programan son de nivel puntero a nivel nacional y a veces también internacional. Y esa, quizá como no somos Bilbao y no somos tan grandes, pues podemos tener esa parte positiva de ver artistas de primer nivel a flor de piel, a 2 metros y por precios pues que muchas veces se están pagando millonadas por artistas que si tienen el día muy bien y si no tienen el día pues te has comido pagar 80 euros por ver a alguien que no ha dado su mejor espectáculo cuando tienes este tipo de posibilidades. Luego hay muchos otros sitios que programan conciertos semanales, El Mundo, Al Barrio, un montón de sitios que sí, pequeñitos, pero disfrutones. Peleones, pero disfrutones. Nico, no sé si hay algún apunte más de servicio ciudadano o... No, sobre todo esos dos son los que yo más... O sea, yo tampoco te piensas que estoy yendo todo el día a sitios, que yo soy también... Yo es que vivo en Piélagos, yo en Oruña, entonces bajo aquí sobre todo estos sitios, pero sí que soy consciente que hay mucho movimiento para la ciudad que es, ¿no? Que hay más movimiento del que pensamos también, ¿no? Sí. O sea, conciertos de todo tipo, tanto de gente súper guay como de mucha gente local tocando semanalmente en muchos sitios, que están conciertos súper guapos también y divertidos, que están mucho mejor de lo que podríamos pensar la ciudad, yo pienso, aparte de estas cosas institucionales y todo esto. Y menciono también, vamos a hacer otra pequeña cuña, el Centro Cultural Eureka, que está en la calle San Simón, también está últimamente programando, bueno, siempre ha programado conciertos, pero últimamente Chose, uno de los miembros más ilustres, ha preparado una serie de conciertos que lo ha llamado el Tiny Guagua, como el Tiny Desk Concert. Sí. Y ha venido gente muy buena y no sé si queda alguno todavía, con lo cual he echado un vistazo a la programación. Pero yo no me entero de eso, por ejemplo. Pues aquí está Santander en marcha para hacer su servicio público y dar a conocer las cosas que pasan en la ciudad y en la comunidad. Pues no sé si, vamos, ha sido un auténtico placer teneros aquí en el programa. Igual. Y ahora, si nos importa, os vamos a hacer un pequeño atraco, que si nos podéis tocar algo, os habéis traído los instrumentos, una pequeñita pieza, algo para poder disfrutar de la música. Ya hemos estado hablando de música, por favor, vamos a escuchar música, ¿no? Entonces, os dejo que lo preparéis brevemente. Yo dejo aquí un poquito de música enlatada mientras tanto, ¿vale? Y ahora vamos a escuchar tanto a Carlos Russell como a Nico Alvear, aquí en directo en Santander en Marcha. Bueno, tenemos aquí a nuestros músicos afinando el instrumento, ¿eh? Es algo siempre importante. Y nada, vuestro es... Pues a ver, ¿cómo poner el micro? Sí, lo dejamos un poquito, vamos a dejarlo un poquito apartado. Y yo aquí con la mesa intento obrar el milagro. ¿Vale? Perfecto. Pues nada, yo me he traído aquí el guitarrele, que es una guitarra pequeñilla, porque he visto que daban tormenta y no estamos como para empapar instrumentos valiosos que me he venido en el tren. Entonces, pues voy a tocar un tema que se llama My Ideal.
señor. Muchísimas gracias, Nico. Carlos. Bueno, pues voy a hacer un tema propio que se llama Vámonos. Ecuaciones irresolubles que pusieron mi mundo al revés. Tantas cábalas desafinadas, tantas cartas marcadas, quién sabe por quién. Delirantes instantes eléctricos, intercalando roces, nervios y sed, atrapado en instantes eternos. Mientras calas mis huesos, tan hondo otra vez. Mientras calas mis huesos, tan hondo otra vez. Vámonos tú y yo, pongamos todo esto en venta. Nada ya que perder, aunque no salgan las cuentas. Me aburrí ya de escribir sobre todas esas cosas serias, circulando entre lugares que uno busca y nunca encuentra. Empeñados como estamos en hacer trampas en juegos que nunca jugamos y 10.000 zonas horarias solo evocan nostalgia, lo que nunca pasó. Poco y tanto importan las distancias. Ahora ya no nos vemos, es más fácil así, con cara de circunstancias. Llega la parte difícil, fingir que estoy bien aquí. Parte difícil, fingir que estoy bien aquí. Vámonos tú y yo, pongamos todo esto en venta. Nada ya que perder, aunque no salgan las cuentas. Me aburrí ya de escribir sobre todas esas cosas serias, circulando entre lugares que uno busca y nunca encuentra. Nunca encuentra, nunca encuentra. Gracias. Chicos,
Ha sido, lo digo muy sinceramente, ha sido un auténtico placer y un gustazo teneros a los dos hoy aquí. Gracias de verdad, Nico. Gracias de verdad, Carlos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, eso es. Y gracias por este programa que hacéis, que ya hemos escuchado unos cuantos y es muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Paloma, como siempre. Gracias. Yolanda. A ti, gracias. Y Elisa. Gracias. Y a Carlos. Y digo a Carlos, perdón, a Alfonso. Ya ves, ya sabía yo que antes de acabar el programa tenía que trastabillar con los nombres, un clásico mío. Así que nos vemos aquí en otro programa más, en Santander en Marcha. Muchas gracias. Una idea original de Alfonso Cortés, Yolanda Rodríguez, Paloma Losada y Elisa Ojea. Producido y dirigido por Lucas Fugoli. Grabado en el estudio portátil de Radio Creativa.